Bienvenido seas a otra lección más de tu curso, Los 10 Esenciales de Urgencias con Catlego. En esta ocasión vamos a abordar el tema de lesiones térmicas. La Sociedad Internacional de Quemaduras define a la quemadura como una lesión en la piel u otro tejido orgánico causado por trauma térmico. Otros autores definen la quemadura por el daño tisular o etiología. Consideran que es la destrucción de algunas o todas las capas de células de la piel por líquido caliente, escaldadura, sólido caliente, quemadura de contacto, llama, quemadura de llama, lesiones por radiación ultravioleta, radioactividad, electricidad o productos químicos, así como el daño respiratorio resultante de la inhalación de humo. En menores de 1 año, las lesiones por quemadura más frecuentes se producen en las palmas de las manos. En menores de 6 años, se observaron quemaduras por escaldadura que afectan la cara. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud reporta alrededor de 265,000 muertes anuales. En México, el Sistema Dinámico de Información en Sistemas de Salud reportó una tasa de mortalidad de 17.4 por cada 1,000 habitantes. Los factores de riesgo que habitualmente se han relacionado con quemaduras en población pediátrica son la edad, nivel socioeconómico bajo, condiciones de vivienda, características del cuidado del menor y actividades relacionadas al manejo de líquidos calientes, fuego y electricidad principalmente. Los agentes causales son muy variados y se agrupan básicamente en 4 categorías. Las térmicas son las más frecuentes, 85% de los casos, y se producen por contacto con un sólido caliente. Generalmente provoca una quemadura profunda pero poco extensa, o un líquido caliente, más extensa pero habitualmente menos profunda. Asimismo, pueden producirse quemaduras térmicas por llama, fuego, agentes volátiles, cerillas, encendedores y por inhalación de humo o sustancias tóxicas producidas por la combustión. También hay quemaduras térmicas por frío, congelación, poco frecuentes en los niños. Se producen por el paso de la corriente a través del organismo. Son casi siempre lesiones profundas en las que, a diferencia de lo que ocurre con las quemaduras térmicas, el porcentaje de superficie corporal quemada no es indicativo del daño real existente y pueden asociarse a lesiones por electrocución. Las complicaciones más habituales que pueden producir las quemaduras eléctricas son arritmias, tetania muscular, edema por destrucción tisular o fallo renal por rhabdomiólisis. Existe gran cantidad de cáusticos, ácido sulfúrico, clorhídrico, etc. y álcalis, sosa cáustica, amoníaco, etc., que pueden producir quemaduras. La mayoría de los casos son por productos de limpieza. Los álcalis ocasionan quemaduras más profundas y progresivas. En general, son muy graves y con una alta morbilidad, sobre todo funcional y estética. Son las producidas fundamentalmente por los rayos ultravioleta tras las exposiciones solares o por radiaciones ionizantes. Para clasificar las quemaduras y poder estimar la gravedad y pronóstico de las mismas, se deben tener en cuenta la profundidad, la extensión y la localización de las lesiones. Según la profundidad: superficial, primer grado; espesor parcial superficial, segundo grado superficial; espesor parcial profundo, segundo grado profundo; y espesor total, tercer grado. Según la extensión, se debe calcular la extensión de la superficie corporal quemada, SCQ. Los métodos más conocidos para el cálculo son regla de los 9, tabla de superficie corporal quemada modificada según Lundbrauder, método Palmar. Según la localización de quemadura, existen áreas de cuerpo denominadas zonas especiales o de mayor gravedad, que son la cara, cuello, manos, pies, genitales, zona perineal y zonas de flexión, que tienen gran movilidad y que, aunque no son compromiso vital, se consideran de suma gravedad por mayor riesgo de secuelas funcionales y estéticas. Quemaduras de primer grado. El sitio de la quemadura es rojo, doloroso, seco y sin ampollas. Quemaduras de segundo grado. El sitio de la quemadura se ve rojo, con ampollas y puede estar inflamado y ser doloroso. Quemaduras de tercer grado. La quemadura puede verse blanca o carbonizada. La zona afectada pierde sensibilidad. Quemaduras de cuarto grado. Las quemaduras de cuarto grado también dañan los huesos, los músculos y los tendones subyacentes. No hay sensación en la zona, ya que las terminales nerviosas han sido destruidas. El diagnóstico de las quemaduras es clínico y nos podemos ayudar con la regla de los 9, método de la palma, tabla de Lundbrauder, pero se puede hacer uso de ultrasonido Doppler, láser,
biopsia y programas computarizados de tercera dimensión. Parte importante del manejo agudo es la restitución hídrica en niños y adolescentes con quemaduras mayores al 20%, con el objetivo de evitar el estado de choque por pérdida de líquido del espacio intravascular. Para esto existen distintas formas como Parkland, Brook, Monafo, Haifa, Cincinnati Shriners, Galveston Shriners. Fórmula de Parkland: 4 ml por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, más necesidades basales del periodo. Del total se repone el 50% en las primeras 8 horas y el 50% en 16 horas. Es la fórmula más utilizada. La analgesia es parte del tratamiento y se recomienda iniciarla de forma temprana. Los analgésicos usados son acetaminofén y opioides. El uso de apósitos está determinado por el espesor de las quemaduras, siendo de la siguiente forma: aparatos biológicos útiles en quemaduras de espesor parcial y limpias. Apósitos con antibióticos en quemaduras de espesor parcial con riesgo de infección. Usar apósitos en quemaduras profundas o de tercer grado con la finalidad de preparar el lecho de la herida o temporal cuando no se cuente con una cobertura definitiva. El tratamiento de las quemaduras de espesor parcial profundo de niños y adolescentes se realiza mediante escisión tangencial e injerto, los cuales idealmente se realizan de manera temprana dentro de las primeras 72 horas, lo cual mejora el pronóstico. Los queratinocitos cultivados se utilizan para quemaduras de espesor parcial y áreas donadoras, ya que disminuyen el tiempo de resolución de quemaduras de espesor parcial. Se recomienda su uso de quemaduras de espesor parcial con probabilidad de epitelizar en menos de 2 semanas. Como parte del tratamiento de niños y adolescentes con quemaduras mayores al 40%, se ha utilizado el trasplante de piel de cadáver como método de cobertura temporal, así como para preparar áreas cruentas que requieran injertos y así maximizar la posibilidad de integración. Las quemaduras que afectan el tórax o las extremidades pueden generar compresión nerviosa vascular o restricción respiratoria, por lo que en ellas se deberá de proceder a la realización de fasciotomía, escarotomía y liberación del túnel del carpo. Se recomienda iniciar rehabilitación física temprana e individualizada en los pacientes con quemaduras. Dicho programa deberá estar bajo supervisión del cirujano, quien indicará el momento oportuno para su realización. Se recomienda evitar uso empírico de antimicrobianos por el aumento de morbimortalidad e incremento de la resistencia bacteriana. El personal médico debe recoger la mayor información posible sobre cómo ocurrieron los hechos, con qué se quemó, cuánto tiempo estuvo la persona en contacto con el agente causal, fue en lugar cerrado o abierto, existió trauma extra. En el lugar del accidente se debe de retirar a la víctima de la causa de la fuente térmica. En el quemado por la llama, la prioridad es extinguir el fuego, cubriendo al lesionado con una manta o cualquier otro textil inflamable. Utilizar agua o extintor antiincendios. Valoración primaria siguiendo la mnemotecnia. A. Vía aérea. B. Ventilación. C. Circulación. D. Déficit neurológico. Exposición y proteger el entorno. Valoración secundaria. Realizar historia clínica completa mediante mnemotecnia sample. S. Signos y síntomas. A. Alergias. M. Medicamentos que toma. P. Historia médica pasada y actual. L. Últimos alimentos ingeridos. E. Eventos relacionados con la enfermedad o accidente. Fluidoterapia. Debe iniciarse a altos volúmenes desde el lugar del accidente, siendo elección el Ringer lactato o solución Hartmann según fórmula de Parkland. En caso de no poder realizar el cálculo, se recomienda un ritmo de 500 ml por hora. Triage en quemaduras. Existen 4 colores para evaluar y priorizar a los pacientes. Color rojo, primera prioridad. Color amarillo, segunda prioridad. Color verde, tercera prioridad. Color negro, sin prioridad. Se considera paciente gran quemado a los que poseen las siguientes características: índice de gravedad mayor a 70 puntos o con quemaduras, segundo y tercer grado, mayor a 20% de superficie corporal. Pacientes pediátricos menores de 2 años o adultos mayores de 65 años con 10% o más de quemadura segundo y tercer grado. Todo paciente con quemaduras respiratorias o por inhalación de humo. Todo paciente con quemaduras eléctricas. Todo paciente con quemaduras asociado a politraumatismo.
quemados con patologías graves asociadas. Al igual que en los niños y adolescentes, en los adultos se utilizan los mismos métodos para cálculo de extensión y profundidad de las quemaduras. Regla de los 9. Tabla de superficie corporal quemada modificada según Lundbrauder. Método Palmar. La atención del paciente, gran quemado, debe ser realizada por un equipo multidisciplinario que incluya a un especialista en medicina intensiva siguiendo los pasos siguientes. 1. Aislamiento estricto. 2. La traqueotomía percutánea en los pacientes quemados con lesión por inhalación. 3. Broncoscopía en lesión inhalatoria. Permite predecir ocurrencia del síndrome de distrés respiratorio y necesidad de ventilación mecánica. Permite predecir ocurrencia del síndrome de distrés respiratorio y necesidad de ventilación mecánica. 4. Se recomienda la escarectomía lo antes posible con el paciente estable. 5. Los suplementos como glutamina en nutrición parental ayuda a reducir las concentraciones de endotoxinas séricas, disminuye la permeabilidad intestinal, permite la cicatrización temporal de los sitios de intervención quirúrgica, permite una cicatrización temprana de sitios de intervención quirúrgica y disminuye los costos de hospitalización. 6. No se recomienda el uso rutinario de profilaxis con antibiótico. 7. De primera elección, el uso de cristaloides continúa siendo el estándar para la resucitación hídrica, para la expansión del volumen y reponer las pérdidas por la magnitud del área quemada. 8. En un estudio comparativo del apósito Aquacel AG contra los parches de sulfadiazina de plata utilizados para quemaduras de espesor parcial, se encontró reepitelización a los 21 días de evolución de la lesión en 74% de los pacientes con los cuales se utilizó Aquacel AG, comparado con 60% de los pacientes que se manejaron con sulfadiazina de plata. Las complicaciones de las quemaduras pueden ser las siguientes: una infección bacteriana que puede ocasionar una infección en el torrente sanguíneo, sepsis, la pérdida de líquidos, que incluye un volumen sanguíneo bajo, hipovolemia, una temperatura corporal peligrosamente baja, hipotermia, cicatrices o áreas estriadas producidas por un crecimiento excesivo de tejido cicatrizal, queloides. Una vez egresado, se seguirá su estado clínico y físico en consultas especializadas, teniendo en cuenta las complicaciones sufridas durante su internamiento y que algunas, como la hipoproteinemia, se mantienen durante 3 meses, según estudios, así como la hepatitis B y los procesos trombóticos, entre otros. El pronóstico sobre probables secuelas se basará en la apreciación conjunta de la profundidad, la localización de la lesión y factores que intervienen al hacer la evaluación de riesgo. Los niños y los ancianos son los más vulnerables.